Hola queridos amigos, estamos repasando la lección número 8, Sabiduría para vivir con rectitud. Y vamos a entrar en el estudio de esta ocasión. Pastor, si me puedes ayudar con una oración para comenzar el estudio. Por supuesto, vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, en esta hora queremos invitar tu presencia en este estudio. Al repasar esta lección pedimos que nos ayudes a tocar los puntos principales que necesitamos para nuestro caminar contigo en nuestra experiencia práctica del cristianismo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor Miranda, tenemos este estudio interesante de los Salmos y hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría para vivir con rectitud que habla esta lección y nos va a llevar al estudio del libro, o mejor dicho, de uno de los salmos más importantes y relevantes para entender la manera como Dios desea que nosotros vivamos en una manera recta. Y esto es el Salmo 119, que es, como ustedes conocen, como tú sabes, es el salmo más largo de la Biblia. Y es un salmo muy peculiar, pastor, porque contiene secciones. Cuéntanos un poco de las secciones. ¿Están de una manera distribuidas conforme a una forma específica del el alfabeto hebreo? Es correcto. El Salmo 119, Pastor Salazar, es un salmo que está escrito en el estilo de poesía hebrea, pero además de eso es escrito en forma de acróstico. Si nosotros leemos y si usted tiene sus Biblias, acompáñenos. Cada 8 versículos aproximadamente, vemos que hay una nueva letra del alfabeto hebreo con que comienzan los versículos. Ujú. Algunas Biblias tienen esas secciones divididas por los nombres de las letras del alfabeto hebreo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Y cuando leemos esto en hebreo es mucho más fascinante porque rima muy bien. El inicio de cada línea, de cada versículo, comienza con la letra en particular. Pero todo el salmo gira alrededor de la excelencia de la ley y cómo vivir, cómo guardar la ley de una manera práctica. Es decir, los salmos no solamente son de alabanza, de oraciones, como hemos visto, pero también son didácticos. Este es uno de esos salmos didácticos, esos salmos que nos enseñan cómo aplicar lo que ya hemos estudiado a nuestra vida personal, cómo obedecer la ley de Dios. Correcto, por eso estamos aprendiendo a cómo vivir rectamente. Y vamos brevemente a enfocarnos en la primera parte del Salmo 119, de los versículos 1 al 8. Voy a leerlo porque creo que es importante que lo leamos y estudiemos allí brevemente lo que dice la palabra de Dios. Dice allí, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, o que fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere los juicios de tu justicia. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Pastor, en estos versículos, ¿qué es lo que el salmista está tratando de explicarnos de la manera de cómo podemos vivir sabiamente, justamente, rectamente, de acuerdo a la enseñanza de esta palabra? Bueno, un verbo clave aquí es el verbo caminar, halak Ujú. o halal, halak en hebreo. Y el verbo andar o caminar en hebreo significa conducta. Correcto. Los que caminan en la ley de Jehová. Está hablando que en su conducta obedecen la ley de Dios. Se nos dice de Enoc que caminó con Dios. Ujú. Es decir, que durante su vida vivió una vida de obediencia a Dios por medio de su ley. El versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. En realidad, todo el Salmo, el versículo 1, en realidad está colocando la base para el resto del Salmo. El resto del Salmo nos va a hablar de qué significa andar en la ley de Jehová. Y noten que aquí en la primera sección de Aleph se nos dicen algunas cosas. Los que andan en la ley de Jehová son los que guardan sus testimonios en el versículo 2, son los que le buscan de todo corazón, son los que no hacen iniquidad. Importante ese versículo. Hoy
se coloca en tela de juicio el hecho de que no es posible vivir sin pecado. Claro. Pero aquí dice, los que no hacen iniquidad, los que andan en sus caminos. Entonces, la vida cristiana es una vida de un continuo peregrinaje. Y ese peregrinaje Ujú. que nosotros experimentamos aquí en esta tierra debe ser un peregrinaje como el peregrinaje de Enoc, como el peregrinaje de Abraham, de Noé. La Biblia dice que caminaron con Dios. Caminar con Dios entonces significa vivir una vida de obediencia a sus mandamientos. Amén, pastor. Y sabes, esta declaración, como tú mencionas, este versículo que en realidad para mí fue un versículo clave en esta primera sección, de el no caminar, o mejor dicho, el de no tener iniquidad, el que anda en el camino del Señor, te representa o especifica, declara la posibilidad de aquel que camina en el Señor con la ayuda de Dios, de no tener esta apego, este deseo hacia el pecado. Es decir, no es de que no se pueda cometer errores, de que no pueda quizás equivocarse, pero es un sentido de no tener deseo por el pecado o hacer el mal, no deleitarse en el mal, sino tener esa enemistad Correcto. que Dios puede poner en tu corazón contra el pecado. Lo que el Señor está tratando de explicarnos es de que al tener la palabra de Dios, al escuchar su instrucción, al buscarlo, Él puede poner en nosotros esta nueva experiencia de, como Él mismo hace, ¿no? Que rechaza el mal, ese odio al pecado y un amor a la justicia, un amor a la ley del Señor. Pastor, podemos leer el versículos 9 al 16 de la siguiente parte, porque esa es la siguiente parte que también tomaba esta lección en cuanto a este salmo específicamente. Muy bien, vamos a la siguiente parte que es bajo la letra Bet, que sería el equivalente a la letra B Maestro. en español. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Mm. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ujú. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Gloria a Dios, pastor. Qué hermosa esta manera de demostrar, de presentar la palabra de Dios, una, una realidad necesaria para todo ser humano, aún especialmente a los jóvenes quizás, Ujú. en el sentido de que los jóvenes tienen caminos quizás no rectos. Pueden ser que sus influencias, sus amistades, sus deseos los han llevado a cometer o a vivir vidas en un camino de separado de Dios, un camino apartado del Señor, en una dirección equivocada. Pero aquí el Señor presenta una inquietud y de una respuesta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? El camino que está trazando es un camino incorrecto, un camino sucio, un camino de inmundicia. Pero al él guardar la palabra de Dios, al buscar al Señor, al buscar la instrucción de Dios, el joven puede enmendar su camino. Y esto no se refiere solamente al joven, sino a todos en realidad. Todos podemos tener esa experiencia única de poder limpiar el camino, como tú mencionabas en la primera parte, aprender a andar con el Señor como andó Enoc, Ujú. esa comunión con el Señor. Aparte de esto, algo que me pareció muy interesante es que menciona aquí que la manera de nosotros no caer en el pecado, no ceder a la tentación, es en el guardar los dichos de Dios en el corazón. Y justo iba a decir eso, ahí está la clave para la experiencia del Salmo 119, Guardar la palabra de Dios en el en el corazón. corazón. Jesucristo mismo nos mostró que Él, a la tentación, la respuesta era escrito está. Si nosotros no estamos en esa experiencia de tener la palabra de Dios en nuestro corazón y si no hacemos esa decisión personal de leer, de estudiar, de escudriñar, posiblemente no podremos responder con escrito está, porque si no tenemos ese conocimiento, esa experiencia, no se puede decir lo que no hay, lo que no existe. Correcto. Es necesario que nosotros tengamos esto
Y Dios desea que la palabra de Dios se convierta en una realidad. Y por eso es que nosotros incentivamos mucho aquí en este ministerio a que la gente estudie, escudriñe por sí misma la palabra de Dios. Hablando de Jesús, un salmo mesiánico, Salmo 40, versículo 8, dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Ujú. Hablando de Jesús, aquí nos dice que Jesús tenía la ley en medio de su corazón. Y por eso es que Jesús pudo vivir una vida de obediencia. Ujú. La ley no es solamente algo externo, la ley es Correcto. algo que debe tenerse en el corazón. Amén, pastor. Mira, avanzando en la lección, tenemos otro punto importante y voy a invitarte a que leamos en el Salmo 102, versículo 11, algo que me pareció muy interesante porque algo que tenemos que aprender a aceptar o a recordar es de que nosotros tenemos un tiempo Mm, en nuestra vida, un tiempo nada más. No es que tenemos una vida eterna aquí en la tierra. mm, Y noten lo que dice la palabra de Dios en este Salmo 102, versículo 11. Dice, mis días son como la sombra que se va y me ha secado como la hierba. Es decir, aquí vemos que el Señor declara en este versículo de que los días del hombre son como la sombra, mm. son como la hierba. Si vamos al capítulo 103, 14 al 16, ahí el siguiente salmo, en realidad menciona allí la palabra de Dios lo siguiente, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, perece y su lugar no la conoce más. Podemos ahí ver, en cierto sentido, de que nosotros no tenemos esta vida que es muy larga. Y es importante reconocer esto, que somos como polvo ante el Señor, que en realidad nuestros días son contados. Y debido a eso, al entender nosotros que nuestra vida es tan transitoria, deberíamos hacer la oración que se encuentra en el Salmo 90, versículos del 10 al 12. En realidad la oración está en el versículo 12, la petición que se hace a Dios. Pero el contexto en realidad es todo el Salmo, pero voy a coger los versículos 10 y 11. Dice, los días de nuestra edad, y este Salmo fue escrito por Moisés, Ujú. los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y Ujú. volamos. En este Salmo se compara que así, para nosotros, para Dios, 1000 años es como si fuera un día, Claro. lo cual indica que Dios sí experimenta el tiempo, pero de una manera distinta a nosotros. Así que, así como nosotros que vemos la hierba que hoy es y mañana no es, de esa manera es nuestra vida delante de Dios. Ujú. Es muy pasajera. Versículo 12, aquí está la petición. Debido a que es tan transitoria y pasajera, enséñanos de tal modo a contar nuestros días Ujú. o años, que traigamos al corazón sabiduría. Cuando nosotros tenemos en cuenta cada día que en realidad nuestra vida es tan corta, esto debería motivarnos a vivir una vida de obediencia cada día. No sabemos cuándo nos va a llegar la muerte, Ujú. no sabemos cuándo el Señor nos llamará a descansar. A veces vivimos de tal manera como si fuéramos a vivir eternamente. Claro. Se nos olvida la realidad triste que vamos a morir y muy pronto. En realidad, comparado con la eternidad, 70 y 80 años no son nada. La verdad, la vida humana es muy corta. Y qué triste que la mayoría de personas utilizan un tiempo tan corto en su vida para vivir para sí mismos. Y sabes, pastor, que eso es algo que nosotros, el mayor talento que tenemos y que no aprovechamos es el tiempo. Sí. Muchas veces el tiempo lo dedicamos a cualquier cosa que es contraria a la voluntad de Dios, en vez de dedicarla a conocer al Señor y a Ujú, compartir de su amor a otros, de vivir esa experiencia, ya sea que nos deleitamos en el pecado, en las distracciones, entretenimiento, etcétera. Nosotros tenemos que reconocer de que el Señor nos está invitando a reflexionar en nuestra vida pasajera. ujú, ¿Qué Y también una invitación, creo yo, también es qué tipo de legado tenemos, mm, qué tipo de legado dejamos. No es el legado de dejar una herencia grande, no es el legado de decir fue un hombre importante. El legado es
¿qué hizo esta persona para mostrar la vida, la experiencia de Jesús en su vida? Ujú. ¿Quién realmente pudiese decir que más importante que dinero, que edificios, que herencias, es saber a alguien que vivió como Jesús, Ujú. que tuvo el amor de Cristo? Esa experiencia vale mucho más de lo que nos imaginamos. Y la invitación de Dios es que recordemos, el tiempo aquí en la tierra, como tú mencionaste, es muy corto. Hagamos todo lo posible de aprovechar el tiempo del cual daremos a Dios cuenta. Amén. Así que continuando en esto, vamos a la siguiente parte de la lección que mencionaba allí sobre la prueba del Señor. Esto es interesante porque el Salmo, vayamos al Salmo 81, versículos 7 y 8, y veamos allí, pastor, si puedes tú leer allí estos dos versículos que nos da una vislumbre de una, por decirlo así, una prueba que Dios pide que se le dé a Él, es decir, que le exijamos una prueba que el Señor está dispuesto a hacer por nosotros. Muy bien, Salmo 81, 7 y 8. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Amén. Aquí notamos, pastor, este recuento que el Señor está diciendo a su pueblo. Cuando estabas en esta condición en las aguas de Meriba o en esa región de Meriba, Ujú. tú probaste y yo que respondí. El Señor está diciendo, recuerda Exacto. la manera como yo he sido fiel en proveer a tu necesidad. Así es, bueno, la prueba de Meriba fue algo muy interesante. El pueblo recién había salido de Egipto y ya Dios se había manifestado poderosamente. Ujú. De hecho, vamos a leerlo brevemente, algunos pasajes de Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7. Allí dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió al desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Dice el versículo 2 que altercó al pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Moisés les responde: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Esta prueba aquí fue peor que las demás, porque en las demás ellos murmuraron, Ujú. pero aquí ellos están tentando a Dios. Y en Hebreos 3 se repite esto y dice: Tentaron me tentaron, dice Jehová. y no entraron. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? Aquí es cuando ah, Dios hace que salga de la peña agua. Esa es la historia que estamos viendo. Claro. El punto acá es, y lo que el Salmo que habíamos leído, el Salmo 81, nos está diciendo, es que debemos repasar nuestra historia y aprender de ella. Esa Amén. es otra instrucción práctica. Un dicho muy sabio dice lo siguiente: el que no aprende de su historia está condenado a No, repetir. repetirla. Cuando nosotros no aprendemos de nuestra historia sagrada, Mm, cómo está en la Biblia, y nuestra historia sagrada más reciente, como está en los escritos de los pioneros, cómo Dios ha dirigido este movimiento ujú. adventista, estamos condenados a repetirla. Es decir, hay cosas que debemos nosotros repasar a nivel corporativo, a nivel familiar, pero también a nivel individual. Así que la historia es sagrada. Por eso era una de las materias que se daban en las escuelas de los profetas. La historia no está solamente para entretenernos. La historia está para sacar lecciones prácticas para el presente. Amén, pastor. Y por eso, en el Salmo 95, añadiendo lo que tú mencionas, que es importante, en el versículos 8 y 9, dice allí la palabra de Dios: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mesá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Mm. Y el versículo 11 termina: el Señor, por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, contando la historia de las advertencias a no escuchar, a no aprender de los errores, a no aprender de las instrucciones del Señor, a caer en el mismo pecado de rebelión y de tal vez ser un pueblo de dura cerviz, de no escuchar su voz Yes. y no seguir sus caminos. Por eso, si es que no vivimos rectamente, si no aprendemos a vivir hoy de una forma sabia, de una forma que sea de una forma recta, caeremos en este error. Y el Señor nos dice desde ya:
no entraremos en el reposo. No es cuestión de que el Señor nos quiera evitar entrar en el reposo, sino que nosotros nos ponemos a un lado, separándonos del camino del Señor, y Dios no puede forzar tu camino. Ujú. Te va a dejar que sigas ese camino que te lleva a perdición. Pastor, vamos a terminando hacia justamente el tema del, avanzando por el tiempo, se nos va al Salmo 141. Este es un salmo hermoso. Bueno, todos no son hermosos, pero este salmo, que es un salmo bastante corto, podríamos quizás tratar de mencionar unos puntos de este salmo que habla sobre el engaño del mal camino, Ujú. que en realidad habla y es una advertencia, una instrucción, como mencionabas tú, ¿no es cierto? Versículo 4, tal vez pudiésemos leer ese versículo, pastor. Muy bien, versículo 4 dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Lo impío puede parecer deleitoso. Ujú. Lo malo atrae al corazón carnal y para muchos es un momento de Ujú. euforia, de un gozo temporal, y por eso muchas personas son atraídas hacia el mal. Pero es un camino que nos lleva a la perdición. Así es. Bueno, y este salmo, aquí en especial este versículo 4 nos enseña que nosotros debemos hacer oraciones preventivas. Amén. Aquí dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Ujú. Nótese que aún antes que la tentación llegase, Sí, el salmista está aquí orando. Eh, es un salmo que utilizamos el versículo 2, por ejemplo, cuando hablamos de la oración como símbolo del incienso. Dice, suba mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. La oración es muy importante para ser guardados del mal. amén. Mira, los versículos 9 y 10 de ese salmo, termina el salmo con una misma pensamiento repetido en tres maneras. Dice allí, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los obradores de iniquidad, caigan los impíos en una de sus redes, mientras yo paso delante. Mm, Noten allí que él me pide, pide que le cuiden desde caer en lazos, ¿no es cierto?, que sean tendidos, de las trampas y de las redes. mm, Son elementos que no son visibles. Las trampas son puestas de una manera que no sean visibles, que no ujú, sean de una forma obvia. Y es la manera como Satanás opera. Pone sus trampas, sus lazos, sus redes que parecen que no están allí. mm, Él camufla el engaño, él camufla la destrucción que viene con eso. ujú. Y por eso la gente no se da cuenta, pero Dios nos invita justamente a pedir en oración, Señor, líbrame de esos lazos, de esas trampas, de esas redes malignas, para no caer y que yo pueda pasar hacia adelante. Amén. Finalmente, pastor, en el tiempo que nos queda, vamos a avanzar solamente a la bendición de una vida recta. Y bueno, el Salmo en realidad, uno, por ejemplo, versículos 1 al 3, brevemente leamos esos versículos, pastor, porque creo que es importante que nos deleitemos en la bendición de caminar una vida recta en Cristo, una vida recta en el Señor, y porque esas bendiciones deben ser realmente aprovechadas por nosotros. Muy bien, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Qué bendición, pastor, saber de que el Señor nos promete allí que el que se deleita en la palabra de Dios, el que realmente atiende sus mandamientos, esta persona es como árbol plantado junto a aguas de vida. Y esto hace eco a las bendiciones y maldiciones de Deuteronomio 28. Ujú. Cuando nosotros leemos los salmos de venganza, cuando se desea, entre comillas, mal a los enemigos, en realidad lo que el salmista está haciendo es apelando a ese capítulo. Esto es lo que Claro. sucede a las personas que rompen el pacto. Amén. Pero también hay bendiciones para el que obedece. Amén. Dios nos permita, como dice la palabra en el Salmo 112, versículos 1 y 2, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y sus mandamientos se deleita en gran manera, su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Que Dios ayude a hacer esa experiencia y ser de ese pueblo bendito es mi oración.